Hola muchachos, es un gusto poderlos saludar. Espero se encuentren bien. El día de hoy, en la sesión 9, vamos a entrar a una nueva unidad, que es la unidad número 5, que tiene el nombre Gerencia de Recursos Humanos. Vamos a desarrollar este contenido de una manera integral. Y estos son los temas: gerencia de recursos humanos, dirección por objetivo, dirección por resultado y otros tipos de dirección gerencial. ¿Cómo podemos definir el primer tema? La gerencia de recursos humanos. Pues de una forma integral, como les decía, que lo vamos a desarrollar, es la planeación, organización, desarrollo, coordinación y control de las técnicas que nos van a ayudar a promover el desarrollo eficiente del personal que colabora en nuestra organización para alcanzar los objetivos corporativos y personales. Esa es igual como toda función administrativa que ya veníamos viendo en la sesión 8, la importancia de la planificación de la organización. Entonces, igual, la gerencia de recursos humanos tiene que cumplir con esas funciones con la visión de reclutar, de mantener a ese personal que va a ayudar a través del logro corporativo sus sueños personales. Y las funciones, ya lo decía su concepto: desarrollar política, programas y procedimientos para que la estructura administrativa donde se desarrolla el talento humano logre tener el espíritu de pertenencia. ¿A través de qué va a tener ese espíritu de pertenencia? De un trato equitativo, con las mismas oportunidades de progreso. Eso le va a provocar al colaborador satisfacción y seguridad laboral. Este es un proceso sistemático, integral, donde tiene que ver, para ser promovido, para ocupar un puesto, se tienen que valorar el aspecto profesional, laboral y personal. Eso va a permitir que exista un clima favorable. ¿Por qué? Porque no se trata de colocar a las personas en un puesto X porque me cae bien, porque es carismático, sino por unas cualidades que el mismo puesto va requiriendo. Este es un esquema de en qué consiste las funciones de la gestión de recursos humanos. Pero en la siguiente diapositiva hay un esquema. Este esquema tiene seis funciones. Este esquema tiene 10. Entonces, vamos a completar con la información de los dos esquemas. Y quiero comenzar aquí. Dice planeación. En este esquema dice selección de personal. Y este es el correcto. La planeación es el primer punto. ¿Por qué? Porque cada puesto tiene requerimientos de personal con diferentes cualidades y habilidades. ¿Qué significa? En ocasiones, un mismo formato es aplicado para cualquier persona que llegue a aspirar a cualquier puesto. Y eso es algo incorrecto. Cada puesto debe tener su propia hoja de reclutamiento, porque son requerimientos, actitudes diferentes que se requieren.
quería aclararle ahí. La selección de personal, esto es el reclutamiento aquí. La formación, cuando se recluta, se filtra y se debe filtrar con objetividad. Por eso fíjense que esto de estar consciente de su importancia requiere que este personal que trabaja en recursos humanos también esté en constante evaluación, también requiere que estén en constante capacitación para no dejarse influenciar por sentimentalismo, como lo podrían calificar unas personas, sino que debe de ser humano, pero realista, realista, pero humano. La formación, la evaluación del desempeño es algo correcto. Si vos no estás formando a tu personal, ¿cómo le vas a demandar actualizaciones? ¿Cómo vas a evaluar el desempeño? Entonces tu evaluación vendría siendo totalmente eh, fuera de la realidad, porque tu desempeño se va a basar en conocimientos que ya no tienen tanta validez, necesitan estarse actualizando y eso te lo da la formación. La remuneración, bueno, ya sabemos, es a partir del puesto, es a partir del desempeño. La promoción laboral es la consecuencia lógica de haber seleccionado correctamente el personal, de haberlo formado, de haberlo evaluado correctamente, de haber considerado cada uno de los aspectos que, como dice aquí, profesionales, laborales y personales. La promoción es consecuencia de esto y lógicamente el clima organizacional es muy importante. Aquí tiene planeación, reclutamiento, selección de personal, inducción. Esta parte es muy importante porque todos sabemos la expectativa que tenemos cada vez que somos los nuevos en una empresa. Y no hay nada mejor para que un trabajador novato recién ingresado tenga esa confianza y esa seguridad, que es explicarle cada detalle de sus funciones, sus horarios, sus remuneraciones. Todo eso se ve en la inducción. En el entrenamiento se ve la capacitación propia para desempeñar el puesto. Es algo absurdo pretender que alguien que ha sido cajero siempre, 5 o 10 años en una empresa, no necesite entrenamiento en esta nueva empresa, aunque sea de cajero. Siempre las empresas tienen sus particularidades, inclusive conocer el número de extensión, inclusive cómo manejar ciertas situaciones. Y bueno, ya la última es el sistema del trabajo, que esto no lo tenemos aquí. Y es algo muy importante porque eso permite una mejor organización y distribución. La estructura del Departamento de Recursos Humanos me parece muy interesante que estemos claros de que trabajar en recursos humanos no significa que todos los que trabajan en recursos humanos tienen las mismas habilidades para desempeñar ciertas funciones. Y aquí las vemos. Está el área de relaciones laborales y de prevención, y esto
es un área muy importante. Se necesita tener un personal que sea capaz de tener soluciones prácticas, inmediatas y controladas. En una resolución de conflicto, inclusive hay empresas que además de las prestaciones de ley que están establecidas, tienen sus propios seguros. Toda esta situación está dentro del área de relaciones y prevención. Luego está el área de administración de personal, que es parte de lo que se da durante la selección de personal y la inducción, la formalización de contrato, las nóminas y seguro social, inscribirlo, las altas, las bajas. O sea, cada trabajador debe saber si yo voy a pedir permiso, si yo tengo cita médica, a quién del Departamento de Recursos Humanos yo me voy a buscar. No puede ser que me aboque a todo. Tengo que estar claro en caso de cada situación a quién me voy a buscar. Estamos de acuerdo que es dentro del Departamento de Recursos Humanos o de la jefatura de talento humano. Pero ¿quién? Hay personal asignado. Debería de haber. El área de gestión es la que se encarga de la planeación, del reclutamiento y de la selección de personal, ¿verdad? En el entrenamiento por el liderazgo, la motivación y los equipos de trabajo. Me gusta esta frase que dice: la gestión de retener, atraer y motivar al talento humano es apasionante, pero es un apostolado. Y era lo que les decía. Justamente las personas que trabajan en esta área, muchachos, son personas que deben de tener una actitud de servicio. No es cuestión de que gracias a mí estás trabajando o yo te tengo en ese puesto. No, es una actitud de servicio y de crearle una sensación de bienestar a todos. No solamente el que me cae bien o el que me cae mal. La dirección por objetivos, muchachos, tiene muchas definiciones. Para algunos es enfocar los resultados hacia donde nosotros queremos llegar a través de por qué, para qué vamos a hacer ciertas actividades. Para otros, se trata de evaluar a los empleados a partir del desempeño de sus propias funciones. Para otros, es un sistema administrativo integral. Y para otros, es la técnica administrativa que se enfoca en el desarrollo de objetivos por unidades, a través de por unidades en las organizaciones y los empleados de forma individual, en la evaluación del desempeño con base en esos objetivos. O sea, hay una evaluación por departamento, hay una evaluación por trabajador y hay una evaluación por empresa, como un todo. Y dicho de otra manera, porque estas son las frases de los padres de la administración desde la científica hasta la actual, y se define en lo que estamos haciendo y a dónde queremos llegar. Todo esto significa la administración por objetivo. Está compuesta de 3 partes. La parte del empleado y sus metas escritas acerca del desempeño de sí mismo, o sea, lo que hizo cada colaborador. La segunda, la discusión entre el empleado y su superior, o sea, un acuerdo mutuo. Se compromete a ejercer tal función y a cumplirla en un tiempo determinado. Y la tercera es la revisión periódica. Era lo que les decía. Aquí
Se trata de evaluar al inicio, en el desarrollo y al final, para entonces sí que sea un final como el que estábamos planeado que tendría. Lo que no se puede planificar si no estás claro de lo que vas a lograr. No puedes planificar si no estás claro del nivel de inversión, tanto económica como de tiempo que vas a invertir. Requiere desarrollo de diversas habilidades gerenciales, como cuáles, como la planeación del desempeño, la delegación de funciones, la retroalimentación del desempeño. Esto se oye fácil, pero cuesta mucho, muchachos. Cuesta mucho delegar funciones, cuesta mucho retroalimentar, porque existe una mala interpretación cuando decimos delegamos funciones y no sabemos si esa persona es capaz de realizarlo o si tiene el mismo sentido de responsabilidad o de pertenencia. Y es por eso que aquí es donde se planea todo. ¿Por qué? Por eso les decía que el diseño de cada hoja de aplicación debe hacerse por puesto, porque en ocasiones no se piden los requerimientos. ¿Y esto por qué? Porque no se da la retroalimentación. Las de recursos humanos no le consultan al jefe del departamento qué características debe de tener el aspirante a un puesto, a una vacante. ¿Qué características? Características profesionales, laborales y personales. Como no está en la hoja de reclutamiento, fuimos generalizando o fuimos suponiendo, y en esas suposiciones es que se dan los problemas. La APO exige una perspectiva a largo plazo y un compromiso duradero, y eso es verdad, porque la gente adopta metas, porque funciona el establecimiento de metas, y aquí dice: es básico en la administración de la productividad el establecimiento de objetivos para el desempeño óptimo de funciones específicas. Si no hay tales objetivos, significa que la gerencia encuentra aceptable cualquier nivel de desempeño. Miren bien dónde radica todo. Entonces es necesario tomarse en cuenta cada uno de estos eh, etapas y características y elementos para que se logre con éxito. ¿Qué es la dirección por resultados? Bueno, su nombre lo dice y es la que va a proporcionar las evaluaciones de ese desempeño. La fuente que debe ser considerada por la alta dirección de cada entidad al tomar decisiones o diseñar política específica. Es un enfoque administrativo basado en los resultados que quieren lograr las instituciones, basándose ¿qué? En meta, en objetivo y hasta la misión institucional, que al fin y al cabo es el principal resultado. Cuando nosotros estuvimos hablando en la sesión 8 acerca de la planificación, estuvimos hablando de los valores de la organización y que ese es el objetivo principal de una organización, cumplirlo. ¿Por qué se caracteriza la administración por resultados? Porque es flexible. Como les decía, siempre y cuando se esté consciente que se está trabajando con seres humanos, no puede ser estático. ¿Por qué? Porque se va a ir ajustando a la gestión y a la estructura de las responsabilidades. ¿Quiénes tienen la función de la gestión y la responsabilidad estructural de que funcione lo que se está planeando? Los trabajadores. Por eso es importante, dice, que sea bien definido qué es lo que queremos obtener. Deben de ser bien
eh, definidos y deben de ser dados a conocer con antelación y con un tiempo prudencial. ¿Por qué? Porque nada, hay un refrán que dice que la rapidez solo deja cansancio y malos entendidos. En estas situaciones se aplica mucho. Se deben orientar las acciones, las estructuras, los recursos y la responsabilidad interna hacia los resultados preestablecidos en 3 tiempos: corto, mediano y largo plazo. También define los resultados mediante un proceso permanente de planificación estratégica sustentado en planes operativos consolidados, alineados con las necesidades y las demandas. Por eso es que se debe planificar de acuerdo a las necesidades y las demandas de cada puesto y de cada departamento. Funciona con alto nivel de eficacia en la administración de sus recursos porque se calcula lo que van a utilizar y lo que se compromete a alcanzar. Y aquí está este pequeño esquema, el proceso de planificación, el monitoreo y la evaluación. ¿Para qué sirve cada uno de ellos? Y las medidas. ¿Quiénes son los que se comprometen a la realización, a medir, a capacitar, a hacer un sistema de organización práctico y a servir de apoyo? Eh, el concepto adecuado de lo que es la gestión de recursos está aquí. Es una metodología de gestión que nos ayuda a saber cómo trabajamos, cómo pensamos y tener un enfoque participativo. ¿Qué no es la administración por resultados? Un modelo lógico, un marco de medición de rendimiento, una etapa del proceso de aprobación del proyecto. No es nada de eso. Esto es equivocado, son conceptos equivocados. Otros tipos de organización. Cuando ustedes vieron administración, ustedes vieron los tipos de liderazgo. Aquí vamos a ver los tipos de organización. Ya sabemos que la organización es donde un grupo de personas realizan actividades, donde están interactuando entre sí. Esa comunicación o esa coordinación o esa interacción se da de forma horizontal y vertical porque existe un organigrama que nos van a ayudar a conocer la estructura y cómo lograr los objetivos. Pero existen diferentes tipos de organización y vamos a hablar de ellas. Cuando hablamos de la organización formal, bueno, son las que están establecidas en una empresa. Esta puede ser de todo tipo, incluyendo de diversiones con misiones altruistas, educativas y la misma familia. ¿Por qué? La característica principal de una organización formal es la división del trabajo, la especialización, la jerarquía, la distribución de la autoridad y la responsabilidad. Cuando hablamos de las organizaciones informales, son los intereses que se mueven de acuerdo a ciertas circunstancias. Por ejemplo, cuando estudiamos o decidimos hacer el grupo con las personas más que son el alma de la fiesta, las más bromistas, las personas que tienen mayor carisma, o bien nos asociamos con personas que tengan los mismos intereses, que les gusta estudiar o que les gusta X deporte, o que tienen mayores habilidades en ciertas actividades que se van a realizar. Y ahí están unos ejemplos, grupos de estudio, reuniones familiares o fiestas navideñas.
Y les dejo esta frase que me parece muy interesante, que dice: la administración trata acerca de la gestión en el corto plazo, mientras se desarrollan los planes a largo plazo. La organización lineal. Este es otro tipo de organización lineal. Se dice que es simple, pero es muy antigua, porque se tiene en cuenta las líneas de mando. Y en esto tiene que ver mucho las organizaciones militares o la iglesia. Ya sabemos que el Papa es la autoridad máxima de los católicos a nivel mundial y de ahí se desprenden eh, otros cargos. ¿Cuál es la ventaja que tiene la organización lineal? Que es de fácil comprensión, que están delimitados las responsabilidades, su implementación es sencilla y por eso es muy práctica para las pymes, además que es estable. La desventaja, la comunicación se vuelve indirecta y eso ocasiona demora. A veces querer llegar hasta donde está el del penacho cuesta. Los jefes se vuelven generalistas y no se puede especializar en nada. Puede volverse autocrática, rígida e inflexible. La organización funcional es, basa su estructura en el principio de especialización. Aquí se dividen las funciones que cuando se llenan funciones se vuelven especializadas. Ventaja, brinda la posibilidad del máximo nivel de especialización, permite mejor control y supervisión, permite comunicaciones directas y rápidas, posibilita separar las funciones de planeación y control de las de ejecución. Y entre sus desventajas encontramos pérdida de la unidad de mando, propensión a la competencia entre los especialistas y puede haber confusión en cuanto al objetivo. Aquí lo malo de las competencias es que no se vuelve personal y acalorada y entonces eh, puede generar en conflictos muy desagradables. No es que la competencia sea mala, sino que, como les digo, se vuelven personales. Eh, Otro tipo de organización es la de línea staff y es la fusión de la organización lineal y la organización funcional. La intención es mejorar las ventajas que tienen esas dos organizaciones y disminuir las desventajas que tienen. Entonces, en algunas ocasiones lo van a encontrar como jerárquico consultivo. Los órganos de ejecución y órganos de apoyo son especializados. Como le digo, hacen énfasis en lo bueno y en lo malo que tienen la organización lineal y funcional. Y por eso es que tienen la ventaja de que al darse alguna situación, pues la asesoría va a ser rápida y especializada. Eh, las desventajas, los conflictos por no estar de acuerdo o por tener diferentes intereses. Eh, y pues al que haber conflictos por diferentes opiniones, pues crea un desequilibrio, ¿verdad? Hay una inestabilidad y el ambiente se puede tornar un poco pesado y entonces ahí tienen que salir a relucir qué tan servicios especializados tienen. Comité, reciben el nombre de comisiones o consejos. Es un grupo de personas al que se le entrega un asunto a tratar para que lo estudien y den sus conclusiones.
Estos cargos son honorarios, muchachos. A diferencia de las otras organizaciones, las personas que forman parte de estas comisiones o de estos consejos son cargos honorarios. Generalmente no devengan salario. Sí pueden tener algún tipo de beneficio como que transporte, su alimentación, algún reconocimiento, pero no están dentro de planilla. Ventajas: decisiones y juicios grupales, se tramita la información y se consolida la autoridad. La desventaja es que puede ocasionar pérdida de tiempo en las decisiones. Hay altos costos en tiempo y dinero porque al ser unos cargos honorarios, las personas suelen interpretar como que si no están ellos, no se va a poder tomar ninguna decisión. Y en ocasiones, también tienen el problema de que em, quieren tener la autoridad máxima sobre la gerencia. Y hemos venido hablando de las organizaciones, y dentro de las organizaciones se da la centralización y la descentralización. Y bueno, eh, las organizaciones son particulares, tienen un número de trabajadores diferente. Entonces, no podemos establecer qué nivel de centralización o descentralización van a tomar las organizaciones. Eso va a quedar a criterio de la gerencia. Y ni está totalmente centralizada una organización, pero tampoco está totalmente descentralizada, porque el equilibrio entre los dos es lo que le va a permitir la eficacia. Así, una vez que el gerente determine el nivel de autoridad que le va a delegar a su trabajador, le va a permitir poner en práctica las metas y las estrategias sin perder de vista que lo que le funcionó ahorita con X trabajador en X circunstancias, con las características propias de su organización, no significa que le vaya a dar resultado a otro gerente, a otro administrador, aun cuando eh, se dediquen a la misma actividad. ¿Por qué? Porque son personas diferentes a las que le van a delegar. Eso lo va a determinar el mismo, eh, la misma gerencia. Y aquí vemos qué significa centralización, descentralización y desconcentración. La centralización significa la autoridad está en un único lugar, que era lo que yo les decía de los tipos de organizaciones. La lineal, miren, a ese tipo de organización se refiere. Todo, para todo problema es con ellos. La descentralización, los que se delegan a las responsabilidades y las decisiones a los niveles más bajos. Yo transmito lo que quiero lograr y le digo, vos sabrás cómo lo vas a hacer. Entonces, en el sentido de cómo lo va a ejecutar, o sea, yo le digo cómo lo va a hacer, pero cómo lo va a ejecutar él o lo va a distribuir a su personal, ya es la decisión de los niveles bajos. Y la desconcentración es la autoridad es delegada y la responsabilidad es compartida. Aquí todos somos responsables del éxito o del fracaso. Entonces ahí está ese esquema que les va a ayudar a entender un poco mejor la teoría. Y los tipos de organización fueron lo que nosotros estuvimos viendo aquí.
¿verdad? Lo vimos en teoría y con ejemplo. Aquí está un organigrama, o no un organigrama, discúlpenme, un gráfico de los tipos de organización. Formal, funcional, lineal, lineal staff y comité. Recuerden que este que se llama lineal también es jerárquico consultivo.